Muy buenos días a todos ustedes, los que están aquí presentes y también a ustedes que están viendo esta grabación de nuestra clase en vivo. Qué bendición poder estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios de nuevo. Ah, Estamos en nuestro curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Hoy estudiamos la quinta lección de nuestro curso. Vamos a ver a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero en Hechos 13. Vamos a escuchar el mensaje de Pablo y vamos a aprender algo también para nuestro propio testimonio acerca de quién es Jesús. Aquí estamos en la lección de hoy. Vamos a comenzar sin nada más. Vamos a ya comenzar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que nosotros entendamos mejor cómo poder hablarle a otros acerca de ti. Te pedimos que nos perdones cuando nos falta el valor para hablar y que, Señor, aumentes y fortalezcas a nosotros en amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Oramos por medio de la fe que tenemos en tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Recording. Muy bien. También vamos a saludar ahora a los recién llegados. Julio Quinde, que está aquí con nosotros. Julio, buenos días, bienvenido. Sí, pastor, buenos días. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Julio, igualmente. También saludamos a una visita especial, profesor Abraham Degner. Profesor Abraham, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muy bien, entonces, ahora vamos a seguir adelante. Nuestra actividad de repaso va a ser hoy un repaso de la vida de Pablo. Fuera de la clase hoy, para prepararse, ustedes dieron un vistazo a los capítulos entre Hechos 9, lo que estudiamos en la última clase sobre la conversión de Pablo, y lo que vamos a estudiar hoy, que es el primer viaje de Pablo. Para empezar hoy, sencillamente les voy a mostrar algunas cosas sobre la vida de Pablo. Vamos a ver la gracia de Dios a Pablo, a su conversión, empezando con su conversión, ¿verdad? Y vamos a ver más de los detalles. En las lecciones que vienen, vamos a enfocarnos mucho en los viajes de Pablo y vamos a ver cómo Dios utilizó a él para abarcar a muchas personas con la palabra de Dios, con el mensaje de Jesucristo. Y es un personaje muy importante en la Biblia, escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, bueno saber el contexto de su vida para que podamos entender bien lo que dice la Biblia sobre sus viajes misioneros y también tener todo el contexto de las cartas que él escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Les voy a poner unas cosas aquí en la pantalla. Es mucha información. No tienen que memorizar todo. Si tienen preguntas o dudas, podemos contestar las preguntas o dudas que tienen. Lo que es importante es recordar eso, el contexto, porque vamos a empezar nuestro estudio de su viaje misionero hoy, de su primer viaje misionero. Entonces nos ayuda a recordar el contexto. Y otra cosa que notar, tenemos el año después de Cristo aquí en la pantalla. No siempre sabemos, ¿verdad? No siempre sabemos con exactitud
en cuál año pasan todos estos eventos. Sabemos que son cosas, eventos verdaderos que verdaderamente pasaron, todo lo que dice la Biblia. No siempre sabemos el año exactamente, porque fueron años después que pusieron el calendario y que contaron los años como tenemos ahora. Entonces, no siempre sabemos. Entonces, pero los eventos sí son ciertos. Entonces, Pablo nació en Tarso, decimos como el año 5 después de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? No sabemos, ¿verdad? No sabemos con exactitud en qué año nació. Lo que sabemos es que en Hechos 7, cuando es matado Esteban y está presente Pablo, él es joven, según Hechos 7, versículo 58. Entonces, generalmente entendemos eso para significar menos de 30 años cuando es matado Esteban. Entonces, más o menos en el año 5, en una ciudad que se llama Tarso, en lo que es Asia, Turquía, hoy en día. Pero dice que fue, según las mismas palabras de Pablo, fue educado en Jerusalén. Lo vemos en Hechos 22, versículo 3. Entonces, y hasta dice que me criaron en esta ciudad, es lo que dice Pablo allá en Hechos 22. Entonces, durante su juventud, él va de Tarso a Jerusalén. Jesucristo, más o menos en el año 30, es crucificado y resucitado allá en Jerusalén. No tenemos ningún pasaje que menciona que estaba Pablo presente en Jerusalén en ese momento. Entonces puede ser que él estaba de nuevo en Tarso o algo así. Pero poco después ya está de nuevo Pablo, o Saulo en ese entonces, en Jerusalén, cuando Esteban fue martirizado. Poco después, Pablo es convertido en el camino a Damasco, como estudiamos en la última lección, y pasa aproximadamente 3 años en Arabia, según lo que él escribe en Gálatas 1. Visita a Pedro y Jacobo en Jerusalén, como vemos en Hechos, en lo que ustedes vieron dando vistazo a lo que dice entre Hechos 9 y Hechos 13. Va a Tarso y pasa mucho tiempo en Tarso. Entonces regresa a Tarso, probablemente compartiendo la palabra de Dios allá. Después de años allá, Bernabé, quien iba a ser su compañero en el estudio, en lo que vamos a estudiar hoy, es Bernabé, que le lleva a Pablo a Antioquía. Hay 2 Antioquías. Hay Antioquía como una ciudad principal y la primera ciudad que tenía una iglesia cristiana con muchos gentiles allá. Y hoy vamos a hablar de otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia, que está en otra parte del Imperio Romano. Bueno, algo sobre lo que tenemos aquí en la pantalla ahora, sobre esta parte de la vida de Pablo. ¿Hay preguntas o dudas? ¿Algo de que quisieran comentar? Bueno, entonces seguimos adelante. Les voy a compartir un poco más sobre la vida de Pablo. Hace su segunda viaje o su segunda visita a Jerusalén. Ya está como más es enviada por la iglesia en Antioquía a Jerusalén. Ya es más involucrado en la obra de la iglesia cristiana en ese entonces. Entonces ya está parte del liderazgo en Antioquía, va a Jerusalén, regresa a Antioquía, es enviado con Bernabé
al primer viaje misionero, regresa, hay un concilio de Jerusalén que vamos a ver en Hechos 15, hace su segundo viaje misionero con Silas esta vez, su tercero, más adelante con Silas de nuevo, arrestado en Jerusalén, enviado a Roma y el último paso es que es ejecutado en Roma. No sabemos otra vez el año preciso, entre 64 y 67, bajo el emperador Nerón, según lo que vemos. Pero lo que sabemos es que lo que vemos en 2 de Timoteo, donde Pablo escribe de que iba a ser matado, lo que vemos allá en 2 de Timoteo. Bien, bueno, un repaso rápido de la vida de Pablo, pero es tan importante tener estas cosas en mente más o menos. No es importante memorizar los años, no es tan importante, pero tener el contexto de Pablo sí es importante porque Dios le iba a usar mucho Pastor, a él una como su pregunta. representante. Pastor, Ah, una pregunta. Julio, por favor, díganos. Sí, una pregunta, la que quería preguntarle, ¿verdad? Que si Pablo tuvo más que ver con el establecimiento de la iglesia cristiana en el mundo que cualquier otro individuo, sea como Pedro. Que sí, bueno, según lo que tenemos escrito, ¿verdad? Entonces Dios en su sabiduría decidió darnos a nosotros mucha información sobre lo que hizo Pablo y no tanto sobre otras personas. Entonces, según lo que tenemos escrito, yo diría que sí, que Dios utilizó a él. Y también pensamos en las palabras de Dios a Ananías cuando habla de cómo iba a usar a él. Como Hechos 9, versículo 15, el Señor le dice a Ananías, él hablando de Saulo o Pablo, es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, lo que es obvio es que Dios tenía un plan muy especial para Pablo. ¿Está bien, Julio? Pastor, está bien, sino que le hacía esta pregunta, ¿verdad? Porque aquí vemos que el apóstol Pablo es el que tuvo que ver más con el establecimiento de la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que la iglesia católica, ¿verdad? Tiene como principal líder a Pedro, ¿verdad? Como el fundador de la iglesia. Uh-huh. Sí, entonces, pero sí, Julio, ahora entiendo el punto. Entonces, es cierto que según lo que tenemos leído es que Pablo iba a ser instrumento de Dios. Claro que iba a ser el instrumento de Dios. Pedro también. Pero el problema más grande no es que hablan de Pedro, es que ponen su fe como en un instituto humano y empiezan con Pablo. No, entonces, no tenemos ninguna evidencia bíblica que Pedro aún llegó a Roma, mucho menos que él se estableció como el primer papa, ¿verdad? Entonces bueno, entonces sí, pero no diríamos tampoco que Pablo es nuestro papa, tampoco, porque sabemos que nos establecemos sobre lo que dice la palabra de Dios y sobre Jesucristo como nuestro único Salvador. ¿Está bien, Julio? Pastor, muy bien. Bien, ok. Saludamos también a los recién llegados. A Carlos. Carlos, buenos días, bienvenido. Carlos, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado.
¿Se escucha? Ahora sí, buenos días. Buenos días, pastor. Disculpe, llegando tarde porque estaba haciendo el desayuno, como estoy vivo solo y Bueno, disculpe. pero qué bueno que está aquí con nosotros, Carlos. Muchas Saludos. gracias, pastor. Gracias, pastor. De igual manera, a los estudiantes también. Salud para todos. Muy bien, gracias. También Gracias. a Claudia. Claudia, buenos días, bienvenida. Buen día para todos, buen día. Gracias, Claudia. Y también es un placer saludar a Roberta. Roberta, buenos días, bienvenida. Buenos días al grupo, buenos días, pastor. Y paz de Cristo, aquí lista para la clase. Tarde, pero llegué. Aquí estoy. Excelente, bienvenida. Aquí estamos Gracias. para estudiar la palabra de Dios. ¿Y le saludé a usted antes, José Luis? No me acuerdo. Sí, pastor. Sí, Muchas gracias, pastor. Ok, muy bien, ok. Aquí estamos todos. Qué bendición estar aquí con ustedes. Seguimos adelante. Hay mucho que estudiar hoy. Vamos a estar estudiando en gran parte de una visita. Es un sermón, el sermón más largo de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Viene aquí de Hechos 13. Vamos a ver su llegada en Antioquía de Pisidia en su primer viaje misionero. Vamos a estar escuchando cómo habla a los judíos, que su estrategia, y vamos a ver lo que pasa después. Pero antes de empezar estas preguntas, saludamos a Ruth Elena. Ruth Elena, buenos días, bienvenida. Ruth Elena, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado. Bueno, Ruth Elena, si más adelante nos quisiera saludar, con mucho gusto podría activar el micrófono para saludar. Buenos Ahora días, sí, Ruth Elena. bendiciones. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, muchas gracias. Igualmente, Ruth Elena. Muy bien, entonces seguimos adelante. Como siempre, usamos estas preguntas de considerar. Eso nos ayuda en dos maneras. En primer lugar, para prestar mucha atención a los detalles de la historia, para entender lo que Dios nos dice aquí en Hechos 13. La segunda cosa es que queremos tener una historia de la palabra de Dios grabada en la mente para poder compartirla, para poder usarla, para poder compartir el mensaje de la Biblia con otras personas. Bien, ok. Entonces, les pido su ayuda en contestar las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Otra vez enfocados en Hechos 13, versículo 13 a 52. Hay muchos personajes. ¿Quién quisiera empezar por nombrar unos personajes de la historia? Blanca, por favor. Pablo, Bernabé, Pedro, también lo nombran ahí los profetas, las personas de ahí del pueblo ese donde ellos llegaron, y Samuel, David, también nombraron los 40 años que estuvo en el desierto, pastor. Bueno, por ahora eso. Bien, muchas gracias, Blanca. Un buen comienzo. Gracias, Blanca. ¿Quieres más? La única cosa es que no creo que vemos Pedro aquí en esta historia, pero todos los demás sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Quién más quisiera nombrar unas personas más que vemos aquí? Amén. Julio Bariño. Julio, por favor. Bueno, yo tengo en los apuntes a muchos. Ok, muy bien. Pablo, Juan, los profetas,
los varones israelitas, Samuel, Dios, David, Cis, Benjamín, Isaí, Jesús, Juan el Bautista también lo mencionan. Ujú. Muy bien, sí, muy bien, gracias, Julio. Ok, les voy a poner aquí en sus pantallas otra vez muchas personas. Vamos a ver a Juan Marcos de nuevo más adelante en el curso. Él abandona el equipo en esta parte de su viaje misionero. Vemos los principales de la sinagoga, muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuenta la historia del Antiguo Testamento Pablo a las personas aquí. Utiliza profecías del Antiguo Testamento para probar quién es Jesús a ellos. También vemos, como nos dijo Julio, mencionado Juan el Bautista, bien conocido él por los judíos. Entonces menciona algo, ahí empieza con lo que conocieron ellos, ¿verdad? Ellos conocieron el Antiguo Testamento, había escuchado de Juan el Bautista. Para después empezar con este fundamento, después hacerlos conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Vemos muchos personajes del Antiguo Testamento. Al final de la historia también vemos los mismos judíos que instigaron a los principales de la ciudad para iniciar una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Eso vemos más adelante. Entonces, sí, muchos personajes también. Podríamos mencionar el Espíritu Santo que está obrando a través de la palabra de Dios en el sermón de Pablo, y al final de la historia, en versículo 52, está nombrado por nombre el Espíritu Santo, porque los discípulos dicen estaban llenos del Espíritu Santo habiendo escuchado el mensaje de Jesucristo, que es poderoso, que es el instrumento del Espíritu Santo. La segunda pregunta: ¿cuáles son los personajes? No personajes, ya hablamos de personajes. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Blanquita de nuevo, por favor. Blanca. Veo la manito blanca, pero tiene el micrófono desactivado. Sí, señor, no me ha fijado. Los objetos son las ciudades. Ahora sí, Blanca, por favor. Como Jerusalén, Perge, Antioquía, Egipto, profetas, varones israelitas, muertos, salmo, pecados, padre, la ley, sinagoga, gozo, iconio. Muy bien, gracias, Blanca. Hay muchos lugares aquí mencionados, ¿verdad? En la historia del Antiguo Testamento, como Egipto, Canaán, tenemos los lugares. También menciona la ley, que es algo muy importante y interesante, ¿verdad? Habla de la ley de Moisés en un versículo clave en la predicación de Pablo, el versículo 39, donde dice la ley de Moisés. Podemos pensar en las tabletas, ¿verdad? La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Es lo que mencionamos en nuestra lección 3, que la ley no nos justifica, nos muestra que somos pecadores, pero somos justificados, declarados inocentes solamente en Cristo. ¿Algunos más objetos que ustedes quisieran mencionar? Tal vez dos de mencionar sería allá en versículo 25, que habla de las correas del calzado. Son palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Que él menciona que no es digno de desatar las correas del calzado de Jesucristo, mencionando Juan el Bautista,
quién es Jesús, ¿verdad? Dios verdadero. Otra cosa que mencionar es el polvo. En versículo 51 dice que Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta. Fue señal de protesta, diciendo que, mostrándoles que ellos habían rechazado los mensajeros de Dios, ¿verdad? Es señal de protesta. Bien, son los objetos. Seguimos adelante. ¿Dónde ocurrió esta historia? Entonces, pensando aquí en Hechos 13, versículo 13 a 52. ¿Dónde está pasando los eventos aquí en Hechos 13? Les invito a todos ustedes a participar. José Luis, María, Roberta, Claudia, Julio, Ruta Elena, Carlos. Aún invitamos al profesor Abraham si quisiera participar. Cualquier persona. ¿Dónde ocurrió o dónde ocurre esta historia? Amén, pastor. En Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia. Muchas gracias, Julio. Y específicamente en la sinagoga. Vale mencionar que es una sinagoga. Fue donde se congregaban los judíos fuera de Jerusalén. Entonces, cuando ellos tenían una cierta cantidad de judíos en una ciudad fuera de Jerusalén, se congregaban a cada sábado en la sinagoga. Entonces, está en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y al final de la historia, en Hechos 13:51, menciona que fueron a Iconio. Entonces fue la próxima ciudad, la próxima visita en su viaje. Muy bien. Gracias, Julio. En Antioquía de Pisidia, ahí tienen su mapa. Ahí en el mapa se puede ver la ruta del primer viaje misionero. Antioquía está ahí en Pisidia. Se puede ver que otra Antioquía allá en Siria, donde salieron al principio del viaje. Entonces ya tenemos su ruta. Y hasta el día de hoy, otra vez nos recuerda que estos no son mitos ni leyendas, son cosas o eventos que pasaron. Hasta hoy en día uno puede ir a Turquía y ver las ruinas de Antioquía de Pisidia. Está ahí, ¿verdad? Entonces nos recuerda que es algo verdadero. Dios no nos recuerda de lo que pasó según su voluntad. Muy bien. Ok, este es el mapa. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ya estamos hablando del contexto bíblico, nos ayuda a entender. Es una parte clave de la interpretación bíblica de la Biblia, es el contexto. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurren los eventos de que hablamos hoy? Blanca, por favor. Cuando Pablo llegó a Pisidia, cuando iba a empezar a predicar, que ahí estaban reunidos en la sinagoga, y entonces alguien dijo que quién quería exhortarlos, y Pablo se levantó y habló. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces él está ahí cuando llega a la ciudad. Muy bien, gracias, Blanca. José Luis también iba a comentar. No, pastor. No. Okay. Bien, entonces, ¿cuándo ocurre? Están y fue a la sinagoga en el día de reposo, ¿verdad? Eso es lo que dice en versículo 14. Entonces llegan a Antioquía de Pisidia en su primer viaje misionero. En el día de reposo van a la sinagoga. En la segunda parte de la historia tenemos lo que pasa en el segundo
día de reposo. Entonces, en versículo 44 menciona el siguiente día de reposo. Entonces, eso es cuando pasaba entre los 2 días de reposo. Hay más que pasa, ¿verdad? En versículo 43 vemos que unas personas estudiaron con Pablo y con Bernabé en la semana entre 2 días de reposo. Bien, ok. ¿Algo más? Bien, ok, seguimos adelante con la quinta pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál problema podríamos mencionar aquí? ¿Cuál es el problema aquí en la historia? ¿Cuál es el problema? Amén, mi hermano. Julio Mariño, por favor. El problema de la historia aquí es la separación de Juan Marcos con Pablo. Tal parece que hubo alguna discrepancia, que no lo quiso ya seguir acompañando. Bien, sí, gracias Julio. Lo vemos inmediatamente en versículo 13. Puede ser que Juan Marcos ya está llegando a un lugar más difícil, ¿verdad? Empezaron en Chipre, empezaron el primer viaje misionero en Chipre, de donde venía Bernabé, entonces fue como tierra más conocida. Y después van a Pergue, que es un lugar más extraño, más difícil, y van a haber más persecución allá en ese lugar. Entonces vemos el problema del abandono de Juan Marcos. Gracias, Julio. ¿Qué más podríamos mencionar, Blanca? Que Pablo iba a empezar como en su primer viaje misionero, y usted sabe que empezando todo es difícil, pastor. Sí, la dificultad del viaje misionero. Lo vemos aquí en lo que pasa allá en Antioquía. Muchas gracias, Blanca. También Julio Quinde iba a comentar. Sí, bueno, hablando de cuál también, de los muchos problemas también que tuvieron aquí los apóstoles, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Ujú. También nos Entonces, habla aquí en el capítulo 13, versículo 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Sí, la actitud de los judíos, ¿verdad? Que al principio recibieron con interés la palabra de Dios, pero fueron conquistados por la tentación de celos, ¿verdad? De que toda la ciudad prestaba mucha atención a Pablo y no a ellos. Gracias, Julio, en su actitud, ¿verdad? Y vemos la persecución que es el resultado. Entonces, unos problemas que podemos mencionar. Ahora vamos a repasar los detalles de la historia, repasar los eventos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Queremos contar la historia juntos. Entonces, es una historia larga, entonces no tiene que ser una persona sola que cuenta toda la historia. Pero ¿quién quisiera empezar? ¿Quién nos puede ayudar por empezar? Cualquier persona, ¿cuáles eventos quisieran mencionar? Blanca, por favor. Cuando Pablo salió de Jerusalén para empezar su viaje misionero, ¿no? Su primer viaje, porque fueron 3. Entonces ahí él iba con Bernabé y llegaron a la ciudad de Pisidia, y ahí empezaron un sábado, ¿no? Cuando estaban pues en la sinagoga, y ahí fue como el primer evento, ¿no, pastor? Muy bien. Sí, exactamente. Gracias, Blanca. Sí empieza, ¿verdad?
llegan en Pisidia, van el día de reposo a la sinagoga y les invitaron a hablar, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa después? Ya están en la sinagoga, reciben la invitación de hablar. ¿Qué comparten? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa después? Cualquier persona nos puede mencionar eventos. Bueno, yo también podría mencionar unos, ¿verdad? Que vemos en su predicación de Pablo, que empieza con versículo 15 y va hasta el versículo 41, que Pablo menciona la historia del Antiguo Testamento, cuenta que la historia del Antiguo Testamento. También más adelante menciona muchas profecías del Antiguo Testamento, de los Salmos, de Habacuc y de Isaías también. Julio Quinde, ¿qué iba a decir? Sí, sí, pastor. Sí, me llama mucha la atención, ¿verdad? Del bosquejo de Pablo, ¿verdad? Que es muy comparado también con el sermón de Pedro, ¿verdad? Cuando él dice, él le recuerda, ¿verdad? Sobre la historia de Israel, de como pueblo escogido y lo que ellos pasaron en Egipto, que estuvieron esclavos tanto tiempo, en el desierto también, en Canaán. Se refirió a los jueces y a los reyes, destacando a David, ¿verdad? Esto llevó a hablar de Jesús como descendiente de David, quien Dios trajo a Israel como el Salvador prometido, ¿verdad? Pero también nos vemos también que hace una comparación también en su mensaje también, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él dice a sus oyentes, ¿sabes? Pues estos varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados en el capítulo 13, el versículo 38, ¿verdad? Y Pedro también dijo casi lo mismo, dijo, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos en su reacción preguntaron a Pedro en el capítulo 2, 36 de hecho, ¿verdad? En su reacción preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense para perdón de pecados, ¿verdad? Casi un mismo mensaje que dieron todos, tanto Pedro como Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llama la atención, de verdad, que como ellos trazan el mensaje, ¿verdad? El mismo mensaje. Uh-huh. Sí me entiende, pastor, ¿no? Sí, exactamente, Julio. Y muy buen punto. Lo comparamos con las palabras de Pedro y habla del, bueno, y los dos hablan del rechazo por los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Los dos hablan del David, porque vemos en el Antiguo Testamento qué tan fuerte o qué tan importante es esa promesa que iba a ser hijo de David, el Salvador. Y también vemos que utiliza el mismo Salmo 16, en versículo 35, sobre que sí, David murió y está sepultado, ¿verdad? Y su cuerpo se corrompió, pero utiliza mucho la resurrección como la prueba de la salvación ganada por Jesucristo. Muy bien, gracias, Julio. ¿Alguien más quisiera mencionar otros detalles o lo que le llama la atención aquí en la historia? Les mencioné antes y repito que versículos 38 y 39 son especialmente importantes en la enseñanza cristiana, ¿verdad? Dice Pablo, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Es el punto clave de la enseñanza cristiana, ¿verdad? La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados. Entonces la ley nos muestra que somos pecadores, como hemos visto en Romanos 3:20, como vimos también, como nos mencionó
Julio. En Hechos 2, no somos justificados o declarados no culpables. Es el significado de la palabra de justificarse. No somos justificados por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesucristo. En Jesús queda justificado. Todo aquel que cree en él es recibido por medio de la fe. Muy clave. Muchas gracias, Julio. Y después vemos los resultados. Unos sí creyeron, damos gloria a Dios. Otros rechazaron el mensaje. Creyeron por la obra del Espíritu Santo, como dice en versículo 52, y son llamados discípulos, seguidores de Jesucristo, en el versículo 52. Pero vemos otros que rechazaron el mensaje de gracia, sobre perdón en Cristo Jesús. Y no solamente rechazaron el mensaje, sino también a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Entonces, expulsando a ellos de su ciudad con persecución, pero sin desanimarse, ellos se fueron a la próxima ciudad, a Iconio. Bien, ¿algo más que quisiera mencionar? Gracias, Blanca y Julio, por ayudarnos por contar la historia. La última pregunta, la séptima pregunta. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos, sí o no? Y cómo mencionamos el abandono de Juan Marcos, ¿verdad? En versículo 13. Mencionamos el rechazo de las personas que llegaron a un lugar nuevo y nadie había escuchado antes de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿se resolvieron los problemas que mencionamos aquí en la historia? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Blanca, por favor. Y se resolvieron, pastor, porque por medio de la palabra que Pablo les predicaba, creyeron y aceptaron a Jesús como su Salvador, y que el precio que él pagó en la cruz, pues ya era para liberarnos del pecado. Y también Pablo les acordó que Dios era bueno cuando había sustentado a los padres de nosotros en Egipto, ¿no? Cuando los había sacado y los había llevado a la libertad, se puede decir, y así nos saca Dios de la esclavitud del pecado. Y también se resolvió porque fueron muchos los bautizados y muchos los creyentes, y por este medio hubo mucho perdón de pecados, pastor. Mucho perdón de pecado. Muy bien dicho. Gracias, Blanca. Entonces, vemos que, y muy interesante ese punto de sacarlos de Egipto, ¿verdad? Como vemos en versículo 17. Y vemos algo muy importante, que el mensaje principal del Antiguo Testamento es que un Salvador viene. Todas estas historias del Antiguo Testamento sobre profetas y jueces y reyes tienen que ver con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Son eventos, partes del plan de la salvación del mundo en Cristo Jesús. Otra cosa que Blanca menciona es que vemos que se resuelve el problema de personas que no conocieron a Jesucristo. Lo vemos en versículo 48. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Entonces vemos que Dios en su plan manejaron los eventos para poder escuchar la palabra de Dios y por medio de la fe así recibir la vida eterna, poniendo su fe en Cristo como su Salvador. Muy bien, gracias, Blanca. ¿Algo más sobre lo que vemos aquí en la historia? Vamos a seguir adelante entonces con la parte de consolidar. Aquí vamos a ver lo que hemos visto. Ya hemos pensado mucho en los detalles de la historia. Vamos a consolidar lo que hemos visto, los detalles y todo lo que pasó allá en Antioquía hace 2000 años. Y vamos a pensar, ¿y qué significa hoy para mí?
Entonces, ahora pensando en los detalles, pero para empezar, vamos a resumir lo que hemos estudiado. ¿De qué se trata esta historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata? En pocas palabras, ¿de qué se trata? Como 10 palabras o menos. ¿Quién nos puede ayudar con un resumen? Y otra vez invito a cualquiera de ustedes a Blanca, por favor. Qué pena quitarle, pero como nadie participa, pastor, qué pena con ustedes, hermanos. Discúlpenme. La Bueno, historia pero es- Blanca, muchas gracias por compartirlo. Agradecemos mucho. Adelante, Blanca. el primer viaje misionero de Pablo, que salió de Jerusalén y llegó a Antioquía. Y ahí fue donde empezó los 3 principales viajes misioneros, donde todos los gentiles y muchos no creyentes creyeron que hay un Dios que dio a su Hijo para salvarnos. Que tuvieron muchos problemas, sí, pastor, pero que todo se solucionó gracias a Dios y que el Espíritu Santo obró en ellos y en las personas para que su fe cada día se aumentara, así como está orando en nosotros con las clases que ustedes nos dan. Amén. Amén. Muy bien dicho. Gracias, Blanca. Muy bien dicho. Eso es de qué se trata la historia, ¿verdad? Muy bien, Blanca. Sí. Entonces vemos el mensaje de Jesucristo predicado por medio de Pablo a pesar de las dificultades. Bien. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien quisiera añadir algo? Agregar un detalle. Bien, seguimos adelante. Meditando en la palabra de Dios tranquilamente hoy. Bueno, bien, adelante. Entonces, aquí tenemos la segunda pregunta de considerar. Siempre una pregunta difícil, pero otra vez tan importante, porque recordamos cada vez que estudiamos la palabra de Dios que no somos capaces de salvar a nosotros mismos, pero es importante recordar que nosotros somos pecadores que necesitan un Salvador. Entonces, con esto en mente, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vamos a tomar unos minutos para pensar bien nuestras propias vidas. María, ¿iba a comentar? Sí, hermano. Yo lo que veo en esta historia, que nos enseña en esta historia, es que el arrepentimiento de Pablo, que lo hermoso que hizo después, o sea, ir a predicar este evangelio, hermano, llevar a las diferentes naciones, a todas partes, mi hermano, el arrepentimiento que tuvo él, esa gratitud que también nos enseña a nosotros a ser gratos para Dios. Entonces, es una historia hermosa que nos enseña, hermano, una gratitud que él tuvo para llevar el evangelio. Eso nos enseña a nosotros también para tener gratitud y llevar esta palabra a otras personas, mi hermano. Nada más. Gracias, María. Muchas gracias. Entonces, podemos ver lo que hicieron Pablo y Bernabé. Lejos de casa, en un lugar desconocido, vemos su valentía en compartir el mensaje, vemos su alegría a pesar de la persecución y su deseo de seguir predicando. Entonces pensamos en nuestras propias vidas. Hemos siempre tenido ese gran deseo de compartir con los demás. Hemos siempre, cuando somos perseguidos o cuando se burlan de nuestra fe o algo así, tenido la actitud de Pablo y Bernabé, tal vez no, ¿verdad? Reconocemos que a veces nuestras fallas, nuestros pecados, no siempre amar a nuestro prójimo tanto para querer compartir el mensaje de Jesucristo con ellos, a pesar de la posibilidad de rechazo. Sí, gracias, María. Tal vez otra cosa que podríamos mencionar. En Hechos, vemos mucho de lo que dice en versículo 39. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados. Hay una parte
dentro de nosotros, como hay dentro de todos, que puede pensar que creo que soy capaz de salvarme por las obras de la ley. Creo que Dios ve algo especial en mí por las obras que hago y que puedo merecer ser justificado. El mensaje de la Biblia es claro. No somos capaces. Somos pecadores. Las obras de la ley no nos pueden justificar. No podemos ser justificados por lo que hacemos. A pesar de eso, a veces hay un pequeño fariseo dentro de nosotros que piensa que, sí, soy capaz. Soy una persona buena. Merezco la salvación. Como si no dependiera todo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ok. ¿Algo más sobre los pecados que nos hacen confesar aquí de esta historia? Bien, ok. Ahora vamos a la segunda parte, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? Recordando que hay una solución de los pecados que mencionamos aquí en la palabra de Dios. ¿Quién quisiera mencionar dónde vemos ese amor aquí en esta historia? Julio Mariño, por favor. Bueno, aquí vemos el amor de Dios en esta historia, que no solamente se quedó con el pueblo de Israel, sino que también mandó al apóstol Pablo a predicar a nosotros los gentiles. Y por esa gracia también nosotros somos partícipes de esa salvación. Muchas gracias, Julio. A lo mejor aquí somos todos gentiles, ¿verdad? No judíos. Y lo dice que en versículo 47, que la salvación es para todos, ¿verdad? Versículo 47 es para nosotros también. Y como Dios utilizó a Pablo para llevar la palabra de Dios a ellos, para anunciar perdón de sus pecados también, hoy en día es anunciado a nosotros el mismo perdón en Cristo Jesús. Este perdón es nuestro por todos los pecados que vemos en nuestras vidas son perdonados en Cristo Jesús, aun siendo nosotros gentiles. Muchas gracias, Julio. También vi antes la mano de José Luis. José Luis, por favor. Sí, pastor, yo veo el amor de Dios en esta historia en el que, si bien es cierto, nos da su evangelio y nos hace entender, no es por nada, ¿no? Pienso de que hay un propósito en eso. Pienso que es el que Dios nos use como luz y sal, ¿no? Para el mundo, ¿no? Pienso de que ahí radica el amor, ¿no? Si bien es cierto, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero para buenas obras, ¿no? Entonces, pienso que ahí radica el amor, ¿no? Justo en el versículo que usted ha dicho, en el 47, ¿no? Si Dios nos da entendimiento de la palabra a todos nosotros, es por algo en particular, ¿no? Que nosotros tenemos que ser luz en el lugar y en donde estamos, ¿no? Donde estamos, en la familia, a los vecinos, a los amigos y a donde nos lleve el Señor, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Vemos el gran amor de Dios en eso también, ¿verdad? Que Dios nos salva por gracia, por amor merecido en Cristo Jesús, por medio de la fe, ¿verdad? Y somos completamente perdonados en Cristo, no por las obras. Pero Dios también, en su misericordia y parte de su plan, nos da el privilegio de poder servirle. Usamos esa palabra, es un gozo, es un privilegio. Entonces ahora, porque ya la salvación es ganada, pensamos que no es algo que tenemos que hacer. Tenemos el privilegio
de ser luz para las naciones como Pablo hoy en día, ¿verdad? Pablo ya en la lección pasada hablamos de él como perseguidor de creyentes, el primero de los pecadores, como dice en su carta a Timoteo. También nosotros hemos visto y confesado nuestros pecados, pero somos perdonados en Cristo y a pesar de las personas que somos, tenemos el privilegio de ser luz para las naciones, de traer la alegría del mensaje de Cristo, de la libertad que tenemos en Cristo a muchos, como nos dice José Luis, a nuestras familias, nuestras casas. Muchas gracias, José Luis. Algo más sobre el amor de Dios aquí. Hermano, yo tengo una pregunta, si se puede. Julio, por favor. Usted acaba de decir una gran verdad, que la salvación no es por obra, ¿no, verdad? Uh-huh. Pero a veces nos dicen que la fe sin obra es muerta. También eso ¿cómo entendemos nosotros esos pasajes? Si dice que nosotros no nos salvamos por obra, pero a nosotros también nos dicen que también tenemos que hacer obras. Uh-huh. Entonces, gracias, Julio, porque es una pregunta tan importante, ¿verdad? Tan esencial esa pregunta. Y vemos que en el libro de Santiago, a la carta de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Pero ¿en qué sentido? Entonces pensamos que, y por eso no utilizo la frase tenemos que hacer las buenas obras. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento no utiliza la frase tener que hacer buenas obras, porque al fin de cuentas, para la salvación, las obras no es una cuestión de tener que, las obras son resultado. Entonces, Hechos 2, entonces el pasaje que nos ayuda mucho es Efesios 2, 8, 9 y 10. Efesios 2, 8 y 9 es donde dice que las obras no son necesarias para la salvación, ¿verdad? Uno se salva no por sus obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Efesios, bueno, déjame buscarlo aquí. Efesios 2, 8 y 9 nos presenta esa gran verdad, que la salvación no nace de ustedes, es don de Dios, no es resultado de las obras, entonces no es algo que nosotros hacemos. Entonces por eso no quisiéramos decir tenemos que hacer buenas obras, pero sí vamos a querer hacer las buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, como dice en Efesios 2:10. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Entonces, ¿qué son las buenas obras que hacemos? En Gálatas habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos hace creer, que es el que trabaja, que obra en nuestros corazones, es el que también hace que hacemos buenas obras. No es una obligación pesada, es una alegría y un privilegio hacer buenas obras. Entonces, las buenas obras son resultados de la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que nos da fe, el resultado va a ser buenas obras. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Entonces, es la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque el resultado natural, el plan de Dios es que siempre las obras son resultadas de la fe. Entonces, no es para poder ser salvos, es por la alegría de ser salvos en Cristo Jesús. La fe es confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Esta confianza también nos lleva a mostrar la fe que tenemos en obras. Es también lo que dice en palabras sencillas en 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Las obras son resultados del amor que hemos recibido. ¿Está bien así, Julio?
¿Me explico? Amén, mi hermano. Bueno, pero muchas gracias por mencionarlo, Julio, porque es pregunta tan importante y lo vemos aquí, ¿verdad? En versículos 38 y 39, que ese gran punto. Vemos el gozo de los discípulos y la llenura del Espíritu Santo en versículo 52. Resultado entonces el Espíritu Santo obra en ellos la fe para que también tuvieran mucho gozo a pesar de la persecución en su ciudad, a pesar de tener que despedirse de Pablo y Bernabé, quienes huyeron a otra ciudad, tenían mucho gozo como resultado de la fe que el Espíritu Santo había obrado en ellos. Bien, muy buen punto, muy importante. Aquí también vamos a mencionar esto, ¿verdad? Ese punto. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Aquí en esta historia, ¿qué va a ser el resultado? Por gratitud, por haber recibido su amor en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a querer hacer? ¿Qué nos enseña aquí a hacer? Otra vez recordamos que las obras sí son parte de la vida del creyente. ¿Qué quisimos mencionar? Antes María nos mencionó hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios. José Luis también lo mencionó. El privilegio de compartir con otros el mensaje de Pablo, que como en la segunda parte del versículo 39 vamos a querer compartir. En Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Entonces podemos sencillamente hablar con nuestros prójimos sobre lo que dice la Biblia. ¿Quién es Jesús? Blanca, por favor. Para darle gratitud al Señor es procurar cumplir su ley, ¿no? Sus mandatos para agradarlo a Él, no para agradar a los hombres, sino para que la honra y la gloria sea para Él y agradecerle porque Él dio la vida por nosotros para expiación de nuestros pecados y por gracia fuimos salvos, pastor. Exactamente, Blanca. Vivir por quien murió por nosotros, ¿verdad? El cambio de vida. Muchas gracias, Blanca. Vemos el cambio en Pablo, vemos el cambio en los no judíos allá en Antioquía de Pisidia. Muchas gracias, Blanca. La última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? La última pregunta del día. Entonces, estamos pensando en cuándo usamos esta historia. Nosotros tenemos un buffet bendecido de historias que podemos usar. ¿Cuándo utilizaríamos esta historia aquí en Hechos 13 para compartir un mensaje con otros? ¿Qué dice? Bueno, yo pienso en aquí podemos usar esta historia. Tal vez cuando estamos hablando con otros creyentes y están pensando, ¿cómo comparto el mensaje de Dios? Julio Quinde antes mencionó el bosquejo de Pablo, ¿verdad? Tenemos un muy buen bosquejo de un mensaje aquí. Contar la historia de Jesús. Podemos empezar con el Antiguo Testamento. Podemos usar esto para capacitar a alguien o capacitar a nosotros mismos de cómo dar el mensaje de Cristo, empezando desde el principio, que incluye también la ley de Dios, que no somos capaces de salvar nosotros mismos, y el Evangelio, las buenas nuevas, que somos perdonados en él. Muy bien, gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a concluir con unos temas importantes. Dos cosas de que vamos a hablar hoy. Uno es la parte de considerar y la otra es la estrategia de Pablo. Ya hemos mencionado que tenemos un método de las 4C, ¿verdad? De captar la atención, contar la historia, considerar sus detalles
y consolidar para aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos en la historia. Hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que es considerar el paso 3 de las 4C. El propósito es que usamos las 7 preguntas que hemos usado aquí. Las preguntas son iguales, las respuestas cambian, nos ayudan a aprender bien la historia, a pensar en los detalles, ¿verdad? Porque la palabra es inspirada y cada detalle es precioso. Pero también para poder contar la historia de una manera precisa e interesante a otros, ya tenerlo grabado en la mente. Generalmente usamos 7 preguntas. Ya lo hemos visto en el curso de hoy, en la clase de hoy. Son 7 preguntas que usamos, que sencillamente nos ayudan a pensar bien en la historia. Las primeras 4 hablan de los detalles, quiénes, cuáles son los objetos, dónde, cuándo. Después analizamos más la historia para saber de qué habla, de qué se trata. Es la parte de considerar. Les voy a invitar, si alguien quisiera hablar más de considerar o de cualquier parte de esta historia, a quedarse después de la despedida. Voy a quedarme por un tiempo aquí en la reunión para hablar más si desean. Para concluir el proyecto final, como saben, en este curso tenemos un proyecto final. Para repasar lo que hemos estudiado, les voy a dar unas preguntas. Hay una pregunta de cada lección. La pregunta de hoy es sobre la estrategia de Pablo. Esta va a ser la pregunta que van a tener. ¿Cuál es la estrategia de Pablo de llegar a una ciudad? Generalmente hace lo que vemos aquí. Él y sus compañeros fueron a la sinagoga, donde se congregaban los judíos, para compartir, para enseñar el mensaje de Jesucristo a ellos. Muchas veces él empieza con el Antiguo Testamento y siempre él no solamente predica o enseña o comparte el mensaje con los judíos, sino a todos en la ciudad, a los no judíos también. Pero lo primero fue ir a un lugar donde tenía personas ya congregadas con quienes hablar, ¿verdad? Iba a compartir con todos. Empieza en primer lugar con ellos, quienes les invitaba, quienes invitaba a Pablo muchas veces a predicar. Empieza con ellos, con la invitación, pero después con el deseo de compartir el mensaje con todos, porque iba a ser luz para las naciones, como vemos aquí. Entonces, en el proyecto final van a tener que explicar, empieza él en la sinagoga, porque fue la oportunidad de empezar, ¿verdad? Y José Luis nos lo mencionó antes, que ¿dónde empezamos nosotros? Bueno, podríamos ir todos a Asia o a África o algo así. Claro que sí, quisiéramos compartir la palabra de Dios con ellos, pero muchas veces el punto de partida para compartir el mensaje está en casa, ¿verdad? Está personas o con nuestros amigos, personas que nos escucharían. Entonces nosotros también podemos seguir el ejemplo de Pablo, empezando donde estamos, o en su caso empezando con otros judíos, aunque iba a ir eventualmente a todos. ¿Preguntas o dudas sobre esta pregunta del proyecto final? Muy bien, entonces ahora vamos a ver la tarea. Como siempre, vamos a estar aquí con el favor de Dios el jueves a la misma hora. La tarea es ver el siguiente video para la lección 6. Les voy a poner también una pregunta y tienen una lectura de Hechos 15. Hechos 15 es un capítulo muy interesante sobre el concilio en Jerusalén. Vemos que hay preguntas sobre lo que es bíblico. ¿Qué hacemos con estos nuevos creyentes
cómo iba a ser la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, con miembros de varias razas, de judíos y no judíos, cómo iban a vivir juntos como familia de fe. Entonces, muy interesante, Hechos 15. Vamos a estar aquí otra vez para estudiarlo el día jueves, con el favor de Dios. Dicho todo esto, vamos a concluir con la bendición del Señor. Como hemos usado antes, vamos a usar de nuevo la bendición que Dios le dio a Aarón en número 6. Vamos a usarlo de nuevo para despedirnos hoy, para recordar el favor de Dios que tenemos por la promesa del Señor. Entonces reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Fue un placer. Cualquier cosa que estoy, si tienen preguntas, dudas o más comentarios, algo de que quisieran hablar sobre la clase de hoy, cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios bendiga, pastor. Gracias, Julio, igualmente. ¿Cómo me sale? Gracias, pastor, y bendiciones.